Bien, volvemos a tener en el curso como invitada a la profesora Adela Cortina, ahora haciendo referencia a un problema específico, ¿verdad? Cuando la trajimos a colación anteriormente, la idea de tener a la profesora Cortina era, pues, cuando estábamos tratando de acopiar algunos conceptos, algunos términos generales que nos fueran sirviendo para el curso. Esto sigue siendo cierto del término que acuña la profesora Cortina, que es el término aporofobia. En principio, pues, nos va a seguir sirviendo en ese sentido, ¿verdad? Pero ahora también lo que me interesa es con ella revisar un problema, digamos, de cosas que están ocurriendo y de cómo están ocurriendo, en qué se está fijando ella y cómo eso de alguna manera nos dice algo a nosotros. Importantísimo, ¿verdad? Ubicarnos. Este texto tiene que ver con situaciones que han venido ocurriendo en Europa. Vamos a ver, en última instancia, tal como la autora lo refiere, el término porofobia, ella lo acuña por ahí de finales del siglo pasado, ¿verdad? O sea, es un término que ella viene usando más o menos desde hace unos 30 años, ¿verdad? ¿Y qué es qué es lo que podemos ver en estos últimos 30 años? Bueno, pues muchos movimientos humanos, muchas migraciones por razones muy diversas, pero casi todas ellas son migraciones que tienen que ver con el dejar un entorno determinado sumamente problemático, conflictivo, peligroso, amenazante, ¿verdad? Por parte de poblaciones, por parte de grupos considerablemente grandes. Eso es nuevo en la historia de la humanidad, para nada, ¿verdad? Eso se ha venido dando a lo largo de la historia. Ahora, nos interesa ver cómo es que eso está ocurriendo en el tipo de sociedades pues, que tenemos nosotros. Obviamente, el texto tiene una mirada muy puesta en Europa, o muy puesta desde Europa, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, para las sociedades latinoamericanas, para nuestra coyuntura, digamos, también histórica, en el periodo en el que desde que el término fue acuñado a nuestra contemporaneidad, a nuestra actualidad, pues por supuesto que también me parece que viene mucho al caso porque habría mucho que decir a propósito de esto, ¿verdad? O sea, nosotros también venimos experimentando los fenómenos para los cuales el término fue acuñado y hacia los cuales Adela Cortina se está fijando, ¿verdad? Obviamente, lo mejor es empezar por las explicaciones etimológicas, ¿verdad? La autora nos referencia la aporofobia desde su etimología en la segunda parte, sí, en la segunda parte del capítulo, ustedes eso lo vieron. Entonces, vamos a ver, toda fobia tiene que ver con un sentimiento de rechazo, ¿verdad? En ese sentido, la palabra phobos, de donde viene nuestra partícula fobia, significa miedo, temor, eh, que también implica un rechazo, una respuesta negativa, por así decirlo, a una determinada cosa. Y fobias hay de muchísimos tipos, ¿verdad? De hecho, es muy interesante ver el nombre que adquieren cada una de las fobias particulares, ¿verdad? Ustedes me imagino que conocerán muchos nombres de muchas fobias que nos podemos topar por ahí en la cotidianidad y que incluso nosotros podemos tener y que son de alguna manera muy fáciles de encontrar integradas en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de operar. Ahora, esta fobia específica o vamos a ver, este concepto específico que Adela Cortina está presentando acá,
nos es relevante porque es una actitud, refleja o trata de referirse a una actitud que manifestamos en grupos sociales o que se manifiesta en grupos sociales eh, y que especifica mucho la manera en que nos tratamos entre los seres humanos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, fobias a determinadas personas las hemos encontrado, como les decía yo a ustedes, desde tiempos antiguos, ¿verdad? O sea, vamos a ver, ustedes recordarán que pues, la palabra bárbaros de los griegos es una palabra muy cargada con este tipo de distinción, ¿verdad? Los bárbaros son los no griegos que hablan un lenguaje extraño, que balbucean básicamente, ¿verdad? Esa es una manera de entender la palabra bárbaros. Eso ya ustedes pues, pueden ver cómo eso es, de alguna manera, este tipo de actitud ya desde la antigüedad. Eh, las diferenciaciones que nos han llevado a los seres humanos a hacer distinciones desde antiguo son claras, ¿verdad? Por eso desde antiguo se generaron conductas y comportamientos tales como la esclavitud como, incluso como forma de producción, ¿verdad? O como fundamento, o como pilar, digamos, de medios productivos. También esta aversión a lo diferente, pues estará de alguna manera presente siempre que hay asimetrías en las relaciones humanas, las asimetrías específicamente relacionadas con el acceso al poder, obviamente, por eso en el curso nos interesa esta parte política. Siempre que encontremos esas asimetrías, muy probablemente vayamos a encontrar esa especie de fobia, esa especie en el sentido de rechazo, esa especie de miedo en el sentido a encontrar una cierta resistencia a que ciertos grupos sean reconocidos con el mismo nivel de poder, con el mismo nivel de acceso al poder, con el mismo nivel de representabilidad, con el mismo papel que tienen los grupos desde los cuales se definen estas actitudes, estos rechazos, etc. ¿Verdad? Por eso es que esto de la animadversión hacia ciertas personas que nos menciona la autora es realmente, y podemos decir desgraciadamente, una actitud más común en el tiempo de lo que debería ser adecuado. Es más común o más bien, es lo suficientemente común como para sentirnos, como para abochornarnos como seres humanos, ¿verdad? Ahora, vean que esto de las fobias, tiene que ver con ciertas características que tienen otras personas. Ahora, Adela Cortina está mencionando que uno de los principales criterios a partir de los cuales este tipo de animadversión se manifiesta en los últimos tiempos, tiene que ver pues, con muchas características específicas, pero ahora tiene que ver particularmente con una en especial, y es el problema de la la condición de necesidad que tienen estas personas a quienes se les manifiesta o con quienes se tienen estas actitudes de rechazo, de animadversión, ¿verdad? El ejercicio que está haciendo aquí la autora es evidenciar cómo el rechazo a la condición de necesidad que tienen estas personas, o mejor dicho, el rechazo a estas personas por precisamente su condición de necesidad, es un criterio que termina
dirigiendo, que termina aglutinando y que termina en ese sentido siendo el centro de otros criterios que han operado, digamos, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Obviamente no cancela los criterios anteriores, pero sí de alguna manera como que los articula, ¿verdad? Ya no es solamente tenerle miedo al extranjero, ya no es solamente tenerle, o a las personas extranjeras, ya no es solamente tenerle, manifestar rechazo o actuar en rechazo de personas de una determinada, un determinado origen por su color de piel, por sus creencias, por sus, no sé, sino que parece ser que un contenido importante, una variable importante que consideramos en las sociedades contemporáneas es también cuánta necesidad tiene esas personas a las cuales, digamos, por así decirlo, no queremos recibir, precisamente para no tener que cargar con esa necesidad a nuestras sociedades, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ustedes habrán escuchado algunos discursos, por ejemplo, aquí cerca en nuestras Américas, digamos, es muy fácil encontrar estos discursos, por ejemplo, en los discursos de Donald Trump, ¿verdad? Todos los problemas que ha habido, álgidos de migración en la administración Trump, en la administración Biden, que de alguna manera vincula con, o se vinculan también con todo lo que está pasando de Estados Unidos para el sur, ¿verdad? Que nos toca también a nosotros acá en Centroamérica, etcétera, etcétera. Eso pues lo que evidencia es ese deseo de no tener que lidiar con los problemas que acarrean consigo o que acarrea consigo el hecho de recibir una población en necesidad. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que en la zona de Guanacaste teníamos lo que se llamaban los refugios y teníamos esa noción de refugiado que era un concepto muy fuerte, digamos, era como, era, era, era toda una categoría, digamos, revestía todo un contenido de significado en relación con cómo nos referíamos a quienes vivían y qué se les permitía y qué tenían al alcance quienes vivían en los refugios, ¿verdad? Hoy en día esa palabra refugiado para nosotros no significa lo que significaba entonces, y tal vez ha sido desplazada simbólicamente por un término distinto y también por una condición legal distinta, que es la condición de migrante, por ejemplo, ¿verdad? Los migrantes que están generalmente en tránsito, que vienen desde el sur y que van hacia el norte, ¿verdad? Que los recibimos incluso acá y ahora vamos a hablar de ellos también en relación con los que vienen desde África, los que vienen desde América del Sur, los que vienen del Caribe, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, una de las operaciones importantes que nos permite entender el problema de la aporofobia, que está muy vinculada, muy relacionada con también la xenofobia, es precisamente esa capacidad, sí, es una capacidad en todo caso, pero esa actitud que tenemos los seres humanos de trazar líneas a partir de las cuales identificamos una otredad, o mejor dicho, detectamos una otredad con la que no nos identificamos al tiempo que nos afianzamos en esta identidad con la que nosotros sí, de la que nosotros sí nos consideramos partícipes, ¿verdad? Siempre la xenofobia
es una actitud que va en dos vías, en el sentido de que quienes rechazan a los extraños, xenos, es lo que significa en griego, rechazar a los extraños, a los que no son como yo, ¿verdad? No solamente me permite perfilar a esa otra edad, no solamente me permite listar, por ejemplo, determinar, evidenciar cuáles son esos rasgos, esas características con las cuales, de las cuales yo me diferencio, ¿verdad? Sino que en esa misma operación hay un afianzamiento de la misma identidad con la que efectivamente me identifico o de la cual, o con la cual sí no tengo ningún problema de comulgar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, vamos a ver, en la xenofobia, en todas estas actitudes que de alguna manera determinan un otro, hay también un afianzamiento de lo mío, de lo que sí me es propio, ¿verdad? De la mismidad con la que yo sí me identifico. Y en este sentido, eh, esto tiene que ver, está anclado, está arraigado, enraizado en nosotros por una actitud que es completamente entendible, digamos, que es que uno siempre va a pertenecer a algún grupo de lo que sea, o uno siempre va a estar en grupos, va a estar introducido en grupos. Es difícil que nosotros no nos pensemos, ya sea categorialmente, digamos, desde un punto de vista más técnico, o que simplemente en la operatividad social, nosotros vamos a estar integrados y representados por grupos en los cuales estamos adscritos, ¿verdad? O sea, es que todos pertenecemos a grupos, lo queramos o no. Y esto tendría que ver, digamos, para traer a colación a Bobbio, con cosas que son así de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, sea como sea, digo, ustedes que me escuchan, que están en un curso universitario o están cursando materias universitarias, ustedes son estudiantes de universidad. Eso determina por mucho las limitaciones propias que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, apliquemos aquí un poco a Bobbio. No es lo mismo ser universitario, ser estudiante universitario, ser estudiante de universidad, que no serlo. Eso tiene un gran significado, tiene un peso y tiene consecuencias, tiene efectos en esa realidad que somos. Es más, pongámoslo, podemos ahí incluso ir haciendo mayores distinciones. Siendo estudiantes de universidad, siendo población universitaria, no es lo mismo, lo que significa ser de ciencias sociales que ser, por ejemplo, de ciencias económicas, o ser de artes, o ser de, no sé, de ciencias de la salud, o ser de ciencias del movimiento humano, o ser, por ejemplo, de administración pública, ¿verdad? Cada una de esas determinaciones establece también, de alguna manera, un peso, y ojo la palabra que voy a utilizar, un peso identitario del grupo o de los grupos mediante los cuales nos pensamos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Esto está quedando claro, más o menos. Todo claro, profesor. Gracias. Perfecto. Acá lo importante es que siempre, siempre, siempre vamos a pertenecer a determinadas agrupaciones, ¿verdad? Y eso, y aquí traigo a colación algo que ustedes no han tenido que leer en el curso, que es Antonio Gramsci, que nos dice también que el estar o el tener algún tipo de adscripción, el estar dentro de un determinado grupo que perfila o que nos perfila simbólicamente, que nos perfila idiosincráticamente, ¿verdad? Nos hace también, según Gramsci, partícipes de algún tipo de conformismo.
O sea, vamos a ver, ese conformismo quiere decir que de alguna manera la forma en que para o mejor dicho, lo que para nosotros significa estar dentro de una determinada agrupación o en determinadas agrupaciones, termina también teniendo un efecto directo en cómo nosotros terminamos pensando el mundo, pensándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas y actuando en consecuencia. Ahora, para Gramsci ese conformismo lo que significa es que de alguna manera damos por asumido y en algún momento termina siendo algo que termina funcionando de manera automática e incluso para Gramsci puede llegar a ser acrítico, lo cual eventualmente señalaría un problema, pero el punto es que no hay quien pueda escapar de esa condición, de esta característica. O sea, de alguna manera esto habla de nosotros siempre. El pertenecer a un determinado grupo, el ser de una determinada, el tener un determinado perfil, cualquiera que este sea, ¿verdad? Ahora, partiendo de ese punto, devolviéndonos a Cortina, lo importante acá será ver cómo ese tipo de pertenencia termina significando en nosotros actitudinalmente algún tipo de respuesta, algún tipo de forma de hacer, digamos, en relación con las otras personas. Ahora, vamos a ver. Para Gramsci, esto tiene que ver con sentir algún nivel de comodidad en relación con cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿verdad? Ahora, esa adscripción eventualmente puede ser conflictiva con un montón de cosas, entre otras, con también las pretensiones sociales a partir de las cuales también se supone que nosotros deberíamos pensar. Veamos algunos problemas que surgen de esto, ¿verdad? Por un lado, cuando Adela Cortina señala el problema de la aporofobia, cuando está explicando el problema de estas actitudes de animadversión hacia otras personas, de rechazo hacia otras personas, de miedo, de considerar a otros como temibles o despreciables, ¿verdad? Tiene que ver entonces con una especie de superioridad. Aquí la pongo entre comillas, por como lo explica la autora y por como lo recibo yo también, en el sentido de que es una superioridad que se construye simbólicamente y de la cual, a partir de la cual se generan ciertas convenciones sociales. Esta superioridad, de alguna manera, también, aquí, además de la palabra superioridad, podría estar la palabra, también entrecomillada, ventajas que se tienen en relación con otras personas. Esta superioridad y estas ventajas llevan de suyo también algún tipo de condescendencia en relación con los grupos que asimétricamente están en una condición de desventaja, por decirlo de alguna manera, o de inferioridad también, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahorita precisamente recuerdo que Rancière habla también de la palabra hegemonía, ¿verdad? Las poblaciones hegemónicas, los grupos hegemónicos, mejor dicho, van a tener cierta superioridad, cierta ventaja, en relación con que sus derechos sus derechos y su acceso a los niveles de poder, a los que tienen a mano, estarán definidos a partir de esa convención que de alguna manera los sitúa en una mejor aquí se dice de muchas maneras, ¿verdad? En una situación, en esta situación, digamos, enfrente de aquellos que están excluidos de ese lugar de poder. Sí, ahorita se me ocurre también que es ciertamente una superioridad y una ventaja, pero no necesariamente estar mejor.
¿verdad? Por ejemplo, uno puede hablar en principio de que ciertamente en una sociedad que gira en función de lo masculino, por ejemplo, hay una superioridad en ese sentido política de acceso a poder y una ventaja política y de acceso a poder de parte de la población varonil, ¿verdad? Por definición. Sin embargo, eso no necesariamente signifique que realmente, o sea, que de hecho los varones estén mejor. O sea, vamos a ver, los varones están mejor solamente porque tienen un mayor acceso al poder, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la construcción de lo varonil sea una construcción adecuada, sea una construcción tan siquiera que pueda ser sostenible realmente en el tiempo en función de todo lo que se está perdiendo una vez que se construye de esa manera la noción de varón, por decirlo de alguna manera. También cualquier tipo de superioridad política o de estas superioridades convencionales, ¿verdad? Terminan construyendo perfiles subjetivos sumamente deficitarios, digamos, ¿no? Independientemente del lugar de poder que ocupen. ¿Se entiende esto último? O sea, vamos a ver, lo que digo es que la superioridad que disfrutan quienes tienen acceso a lugares de poder, efectivamente es ejercida, es real, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la construcción de los sujetos, de las individualidades que están ahí de por medio, termina siendo muy deficiente. ¿Se entiende esto? No sé si tendrán algo que preguntar al respecto, algo que decir. Profe, yo me preguntaba si acaso podíamos ver em, este fenómeno del que estamos hablando en la situación que se está dando ahorita con el aumento del salario del sector privado, ¿verdad? Que el UCAEP viene y hace una propuesta como el 1%, después viene el Ministerio de Trabajo y hace la propuesta de 1,24% a los salarios mínimos, ¿verdad? Sí. Y hablan de ser responsables, ¿verdad? Y de ser cautelosos, ¿verdad? Y ese tono, digamos, me parece muy condescendiente, ¿verdad? Además de, vamos a ver, desconocedor de las realidades de la población, pues, más afectada con la crisis, ¿verdad? A nivel de material. Entonces, podrían verse ahí rastros de esto de lo que estamos hablando. Sí, sí, Giancarlo. Ahora, habría que ver hasta qué punto realmente hay un desconocimiento de la situación del sector, de lo que está pasando en este sentido en el sector trabajador. Porque más bien, porque se conoce, es más, le voy a responder dándole un ejemplo, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes alguna vez vieron el documental que sacó este productor estadounidense, Moore, sobre Walmart, que se llamaba Walmart, el alto costo de los precios bajos, ¿verdad? Ahí entrevistaban a ciertos trabajadores de Walmart y una de las cosas que quedaban claras era que Walmart no estaba dispuesto a mejorar especialmente las condiciones de trabajo de sus, y voy a utilizar una palabra, no sé, vamos a ver, a mí esta palabra me cae bastante mal cuando la escucho en noticieros y cuando las escucho en entrevistas, cuando hablan de los colaboradores de las empresas, ¿verdad? Pero el punto es que en Walmart no tenían, por ejemplo, ningún deseo, ninguna aspiración a mejorar las condiciones de trabajo. El documental está, esta parte del documental se mostraba,
personal de Estados Unidos, personal de Latinoamérica que le manufactura cosas a Walmart y personal también chino que también trabaja para Walmart. Y básicamente lo que decían las personas entrevistadas era que cuando de alguna manera ellos hablaban de mejorar sus condiciones salariales, de horario, lo que sea, y básicamente les mostraban en un escritorio una pila enorme como de medio metro de aplicaciones de trabajo, o sea, de gente que está aplicando por trabajo y les decían, vean, si no les sirve, puede ir a buscar trabajo en otro lugar. Nosotros podemos reemplazar, eh, con bastante facilidad. Entonces, a veces las propuestas estas condescendientes de las que usted habla, Giancarlo, yo creo que no es que desconozcan la situación de los trabajadores, es más bien que la conocen muy bien, digamos, siendo un poco desconfiados, digamos. Ahora, ciertamente aquí el asunto, el problema es cómo, cuál es el peso que tiene cada una cada una de las partes, digamos. Efectivamente, el aumento que hubo en esta negociación, si no me equivoco, terminó quedando a la mitad de a la mitad de la propuesta que llevó el sector trabajador, ¿verdad? Es como que lo que hicieran, como que si lo que hicieron fue hacer un promedio que, por un lado, el sector patronal dijo, bueno, el sector trabajador pidió, y creo que pidió como un 2.2, una cosa así, y el sector patronal dice, bueno, ese sería el techo, ¿verdad? El piso sería no darles ningún aumento, un cero. Entonces veo como que la negociación anduvo como hacer como una especie de promedio entre el cero, que es el piso, y el techo, y quedó como a la mitad de lo que originalmente se había hablado. Y sí, pues por supuesto, Giancarlo, que ahí tiene que ver con ese tipo de actitudes, con ese tipo la condescendencia de la que estamos hablando, tiene que ver precisamente con eso, ¿verdad? Con cómo se lidia desde una posición de poder con las poblaciones que están excluidas precisamente de ese poder. No sé si con eso le respondo o si le parece un comentario. Si le parece necesario hacer algún otro comentario, Giancarlo. Creo que todo bien, sí. No, y lo de la condescendencia o el desconocimiento, quizás, a mí me da la impresión a nivel comunicativo, como a nivel simbólico, digamos, de lo que se dice en la prensa y las razones que dan los, los voceros. Pues, y un poco eso. Ok, perfecto. No, muchas gracias, muchas gracias. Y eso tiene que ver con lo que ponemos ahí a continuación también, ¿verdad? De cómo la legitimación del trato al otro es, en última instancia, cómo la legitimación del trato al otro es, en última instancia, una condición de posibilidad de la relacionabilidad social, ¿verdad? Y vean que aquí puse una condición de posibilidad y es una condición límite de posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos muy, no sé, de alguna manera terminamos con mucha tranquilidad, reconociendo que esa forma que tenemos de tratar a las demás personas es específicamente lo que se puede hacer, ¿verdad? Eh, Voy a poner aquí un par de ejemplos. Cuando tuvimos la crisis de migrantes en las fronteras sur y norte, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y creo que de esto en algún momento hablamos cuando hicimos aquel trabajo con la película Django, es muy curioso ver cómo nos quedamos sin herramientas simbólicas
para poder introducir dentro de nuestros entornos de funcionamiento a ciertas poblaciones. Por ejemplo, hay poblaciones a las que no las podemos reconocer más que como una población extraña, ¿verdad? Por ejemplo, los migrantes indocumentados están en un no lugar social, o mejor dicho, el lugar social migrante indocumentado es en última instancia un no lugar social, porque no nos permite lidiar con ellos. Es como que no existen, no sabemos cómo pensarlos, cómo relacionarnos con ellos, cómo trabajar con ellos, cómo atenderlos, ¿verdad? No los podemos recibir ni siquiera como refugiados, porque ni siquiera tienen un papel a partir del cual podamos regularizar su condición de estadía con nosotros. Entonces terminan siendo personas a las cuales no se las puede tratar. No sabíamos qué hacer con ellos. De hecho, hubo una circunstancia, ocurrió algo que fue sumamente curioso, que mientras estuvieron en una de las fronteras, no recuerdo cuál de las dos era, algunos de los migrantes, creo que especialmente los que tenían mayores dificultades como para comunicarse por limitaciones idiomáticas y cosas por el estilo, lo curioso es que se fueron a trabajar, entre comillas, con la gente de donde estaban alojados, digamos. Y lo que hacían era que empezaron a trabajar en cuestiones de limpieza, se encargaron pues, darle algún tipo de mantenimiento a las instalaciones, pero con el problema de que por ese trabajo, pues, obviamente, tal vez algo les pagaban o lo que fuera, pero ellos daban daban todas las muestras de que ellos podrían integrarse en una comunidad como gente trabajadora, pero incluso por una cuestión de ley era imposible integrarlos a la comunidad en ese sentido porque no tenían un papel. Así de sencillo. No podrían conseguir un trabajo, por lo menos legal, digamos. Obviamente, sí pues sí se los terminó viendo hacer algún tipo de función, pero no era ni siquiera desde el punto de vista de la definición propiamente hablando, legalmente hablando, trabajo, porque no era posible reconocerlos dentro del entorno legal de nuestro marco jurídico, porque no teníamos cómo ubicarlos, ni a dónde ponerlos, por así decirlo. La legislación no nos permitía, en ese sentido, reconocerlo. No por nada, digamos, las manifestaciones de indignados terminan siendo manifestaciones de personas que se autodenominan invisibles. ¿Por qué? Porque con la ley nosotros no tenemos una luz que nos permita alumbrarlos para verlos. Si nosotros nos ponemos los lentes de la ley, cuando pasemos por donde están ellos, simplemente no podemos verlos. O si los vamos a ver como algo completamente extraño que si los determinamos como presentes ahí, es precisamente para no saber qué hacer con ellos. En relación con esto, traigo a colación 3 contenidos del curso. El primero con Garcés. Garcés decía que en relación con su pregunta de cómo no filosofar, un poco la propuesta de esta autora era, una vez que estamos enfrente de una realidad determinada, en este caso de índole social, pues cómo no vamos a hacernos preguntas a propósito de esto, ¿verdad? Vamos a ver, todavía, esta semana tuvimos una noticia espantosa, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, pero encontraron en un contenedor en Texas
si no me equivoco, era un contenedor que llevaba más o menos cerca de 80 personas migrantes, de las cuales se encontraron ya muertos a por encima de 40. No sé si ustedes vieron esa noticia, eso es de terror, ¿no? Eso es de terror. Iban en un Sí, contenedor, profesor, realmente brutal. sí, es Súper terrible. increíble. Terrible, terrible. Y yo no sé, o sea, por un lado yo veo, bueno, yo veo la noticia y digo, bueno, de esto vamos a tener que hablar en el curso, pero no es que me alegro de tener, de tener un contenido más de qué hablar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que seguimos presentando el problema de cómo lidiar con estas personas, porque estamos teniendo poblaciones que siguen migrando, que siguen con esa necesidad de migrar. ¿Cuál es la condición que los aglutina? En este caso, bueno, según la herramienta que nos da Cortina, su condición de necesidad, su condición de pobres. Y eso es terrible. Y entonces, la pregunta que haces es, ¿cómo no hablar de esto? ¿Cómo no convertir esto en un contenido del cual tengamos que estar discutiendo, ¿verdad? Además de que este tipo de acontecimientos ha terminado, desgraciadamente, normalizándose. O sea, lo terminamos operativizando. ¿Por qué? Porque ya sabemos de todas maneras que hay un flujo. Que hay un flujo. De hecho, muchos de los migrantes que llegamos, a mí me llamó mucho la atención que la discusión que teníamos acá en el país cuando nos llegaron los migrantes hace unos años era precisamente que algunas personas lo que decían era que el problema es que en América del Sur simplemente abrieron los portones, por así decirlo, porque sabían que el lugar de llegada, el destino al que estaban buscando estos migrantes, no eran, no eran ellos, digamos, no era Sudamérica, sino que sabían que se iban a venir y una vez que pasaran, que los usaran como lugar de tránsito, pues ellos simplemente se lavaban las manos. Y eso efectivamente parece ser era lo que pasaba. Para nosotros termina siendo un problema, entre comillas, porque tenemos que lidiar con ellos, tenemos que recibir ese flujo migratorio, y los otros lo que hacen es que simplemente se quitan de encima la brasa, ¿verdad? Y la dejan pasar. Y en Estados Unidos lo que tenemos, ¿verdad? También es un muro que se está construyendo, ¿verdad? Para que sirva como el último lugar al que puedan llegar y del cual no puedan pasar, no puedan seguir subiendo, no puedan seguir avanzando estas poblaciones. ¿Cómo no nos vamos a preguntar por esto? ¿Verdad? Y la pregunta también es, ¿cómo es que normalizamos este tipo de cosas? O sea, ya llegó un momento en el que este tipo de noticias fue... Y pues, tan cuestión de todos los días que realmente llegó a no importar, ¿verdad? Llegó a no significar absolutamente nada. Están también aquellas, me acuerdo por lo menos de un par de noticias, un par de imágenes que le dieron vuelta al mundo. La imagen de un niño muerto en una playa, no sé si ustedes recordarán esa imagen terrible, ¿verdad? Y cómo... Vamos a ver, lo voy a decir así. Hay una tira de Quino, de Mafalda, donde Susanita, que es una personaje, ¿verdad? Evidencia la sensibilidad que tiene ante este tipo de cosas. Ella decía que cuando ella fuera grande, ella querría pertenecer a una de estas sociedades benéficas, y dice, y será muy bonito porque nos vamos a reunir con nuestros trajes elegantes, a tener una comida elegante y todo esto, para ver cómo hacemos para juntar fideos y cosas así, y todas las cosillas esas que comen los pobres, ¿verdad? Como para poder regalárselos. Bueno, mucho de la actitud con la que uno ve ese tipo de noticias termina siendo esa condescendencia de nosotros desde nuestra superioridad y desde nuestra ventaja, vamos a ver qué podemos hacer por esa gente, porque algo hay que hacer por esa pobre gente, ¿verdad? Pero sin un real reconocimiento. Por eso hablo de la normalización.
Con Rancière y con Bobbio también hay un par de contenidos que quisiera evidenciar a propósito de este tipo de problemas, pero eso lo vamos a ver una vez que vengamos de la parte. Como les decía, hay algunas preguntas que hay que hacerse con este tipo de problemas, ¿verdad? Con este tipo de contenidos simbólicos, con este tipo de, de circunstancias, realmente. En relación con Rancière, lo que cabría es preguntarnos cuáles son las preguntas emancipatorias en relación con esto. Una de las cosas que decía Adela Cortina en el capítulo, que a mí me llama mucho la atención, es cuando menciona a Ortega, cuando Ortega y Gasset está tratando de pensar desde España en el siglo XX, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Ortega está tratando de señalar ciertos problemas que tiene España, que tiene la identidad española, ¿verdad? Y Ortega dice algo que es muy típico de él, ¿no? Digamos, de referirse a las cosas con este tipo de alocuciones. Y es que decía Ortega que el problema de los españoles es que lo que pasa con los españoles es que no saben qué es lo que les pasa, ¿verdad? Y las preguntas emancipatorias que señalaba Rancière parten de un supuesto que es importante y es el supuesto de que estamos en plena conciencia de que hay una circunstancia que tiene que ser explicada, que tiene que ser de alguna manera abordada, digamos, en nuestro caso, por nuestro interés temático del curso, pues tiene que ser abordada teóricamente, tiene que ser tematizada, ¿verdad? Pero supone que partimos del hecho de que reconocemos una circunstancia como un contenido problemático, ¿verdad? Tal como habíamos visto al inicio del curso, un problema en el sentido de algo que requiere de algún tipo de solución, ya sea como problema social o bien desde el punto de vista desde el punto de vista teórico, tiene que ser resuelto en tanto que demanda de nosotros una explicación adecuada, ¿verdad? Eso es de suma importancia. Entonces, ¿cuáles serían preguntas emancipatorias posibles? Pues muchas. Empezando por tratar de hacer conciencia de cuáles son los mecanismos mediante los cuales nosotros establecemos las diferenciaciones y lo que esto significa. Yo creo que ya yo les había dado a ustedes en algún momento el ejemplo de que en los años 90, a principios de los 2000, por ejemplo, en los medios de comunicación, no era lo mismo y no se referían a lo mismo simbólicamente y casi que ontológicamente, no era lo mismo referirse a un nica que a un nicaragüense, por ejemplo, ¿verdad? Y eso iba muy acorde con lo que está evidenciando Adela Cortina, en el sentido de que generalmente cuando en los medios de comunicación se hablaba de nicas, se hablaba de nicaragüenses de una extracción humilde o de conductas problemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa condescendencia, esa verticalidad, esa superioridad de la que hemos venido hablando en costarricense, por decirlo de alguna manera, se evidencia mucho cuando se habla de los nicas, ¿verdad? Distinto es cuando se habla de un nicaragüense que viene a invertir al país. Yo creo que yo en algún momento les había dado ese ejemplo. De la misma manera, en España, digamos, ¿no? que Adela Cortina escribe desde España,
Es muy distinto ver cómo se entiende a los sin casa, a los que están en condición de pobreza, que cómo se entiende, por ejemplo, a algún extranjero que llegue a hacer inversión, ¿verdad? En España, ¿verdad? Es una cosa completamente diferente. Y una pregunta importante para salirnos de ese funcionamiento sería cómo hacemos para evidenciar, para visibilizar este tipo de problemas, ¿verdad? Con Norberto Bobbio habíamos visto el problema del prejuicio, ¿verdad? Y que muchas veces el problema del prejuicio es que no lo vemos, porque lo hemos asumido de una manera tan sistematizada, tan acrítica y tan pasivamente, que es un contenido que nos pasa completamente inadvertido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como siempre lo tuvimos en funcionamiento, pues llega un momento en que no nos damos cuenta. O sea, se vuelve como respirar, se vuelve como el latido del corazón, que siempre está sucediendo, pero que uno no lo distingue, no lo determina, ¿verdad? Y con Norberto Bobbio me interesa ver también cómo los juicios de valor y el proceder, digamos, que termina instaurando las acciones específicamente discriminatorias, cómo se evidencian en este tipo de problemáticas, ¿verdad? A partir efectivamente de cómo simbólicamente le damos un lugar a quienes presentan este tipo de diferencias, a quienes están a quienes también sufren de este proceso de minorización, de conversión en minoría. Preguntas que son importantes para saber qué es lo que pasa con nosotros, digamos. ¿Qué dice esto de nuestra construcción identitaria? ¿Qué dice esto de lo que decimos que somos? Y la pregunta que Rancière también nos presta, por así decirlo, es ¿qué se sigue de todo esto? Pero tengo la mano de Isabel arriba. Adelante, Isabel. Sí, señor. Buenos días a todos y todas. Más que todo son discrepancias, digamos, no sé si será oportuno en este momento exteriorizarlo, porque son discrepancias que yo, digamos, encuentro con la autora, ¿no? A lo largo del texto tomé unas notitas que no sé si usted podría aclarármelas en este momento, las dejamos para cuando termine. Adelante, puede Okay. ser. Sí. Ok. Bueno, ante todo, ¿verdad? Tenemos que la porofobia encuentra, según la autora, ¿verdad? El fundamento en las coyunturas económicas, políticas y socioculturales, ¿verdad? Que se dan precisamente con esa movilidad humana transnacional, ¿verdad? Que surge a raíz del problema migratorio, como todos hemos visto. Sí. También por las crisis sociales, la violencia y demás, ¿verdad? Pero me llama, digamos, la atención que cuando se analiza, la autora analiza el paso de lo conceptual a lo teórico para explicar, digamos, a ese sujeto histórico, se da una colisión con nodos propios del liberalismo y del idealismo epistemológico. Y también, digamos, me inquieta que las preguntas e inquietudes de la autora para poder resolver, digamos, ese neologismo referente a sus orígenes, esencias, consecuencias y demás, no se dirige hacia una atención, digamos, a los contextos históricos, a esa dialéctica ideológica material, como tampoco va dirigido a esa crítica radical a las estructuras de clase que este concepto pues nos podría ofrecer. Entonces yo veo que más bien Cortina lo que va pretendiendo es descifrar esos nudos antropológicos mediante esos postulados teóricos ahistóricos, esencialistas y hasta cierto punto reduccionistas. Entonces yo lo que veo ahí es que el liberalismo empleado en sus postulados sobre la porofobia permite que, digamos, que se dé un énfasis en ese sujeto histórico individualizado sobre los colectivos.
Y para mí eso pues es sumamente paradójico, puesto que la misma Cortina comprende la porofobia como una discriminación negativa hacia ese colectivo determinado, digamos, y entiende que ese rechazo, profesor, aversivo que se da hacia una persona en particular y no es hacia aquel individuo en específico, sino que por el grupo social a que se interpreta, digamos, y que pertenece, digamos, y simboliza a ese individuo. Entonces, y también ella, por otro lado, hace una exaltación ontológica del individuo de forma positiva, desplaza el colectivo, digamos, y lo tacha con una noción ontológica negativa. Entonces, esa repetición constante, ¿verdad? A lo largo de este capítulo que nos asignó en la lectura, pareciera posicionarse digamos, de ciertas conceptualizaciones de manera digamos, de manera contradictoria, lejos de ser complementarios como debería ser. Entonces, para ella, entre individuo y colectivo, digamos, esa comunión, digamos, ella prioriza por una teoría, por decirlo así, de la acción, más que por una perspectiva estructuralista o digamos que debería ser complementaria entre ambas. Y por otro lado, para Cortina, digamos, la solución a la porofobia pasa por la tolerancia a esos bienes subjetivos universales como son la dignidad y la autoestima. Pero ella no expresa, digamos, que estos sujetos pertenecen a clases sociales distintas y a relaciones sociales, digamos, de producción y reproducción totalmente diferentes, profesor. O sea, se da una dominación de subordinación y esto no permite, a mi criterio, posibilidades de dignidades y autoestimas respetadas, si no se dan cambios en esa materialidad histórica, digamos, que fundaron en algún momento esas estructuras y esas relaciones de poder aporofóbicas per se. Entonces yo lo que veo, ella cerrando, que la exaltación que ella hace de ese individuo como principio ontológico sobrepone el individuo, digamos, a los colectivos. Y eso dificulta, digamos, una visión, a mi concepto, una visión más amplia del problema. Y eso genera, digamos, que Cortina precisamente termine en su obra concluyendo, digamos, que la felicidad, a como yo lo entiendo, ¿verdad? Y ella lo deduzco de este capítulo que leí, para ella la felicidad viene a ser un proceso individual, obviando pues la esencia, digamos, la esencia real del ser humano, que viene a ser la sociabilidad política. O sea, yo no puedo concebir un individuo feliz lejos de la colectividad, y para mí ella se centra en ese, como repito, en ese individualismo ontológico. No sé qué piensa usted al respecto, no sé si yo tengo una perspectiva equivocada de la lectura, no sé. Bueno, tendría que decir algo, vamos a ver. Vea cómo incluso en nuestros contextos ¿ya? Sucede algo que es también como paradójico. De repente lo paradójico tiene que ver con esta forma de lidiar con los seres humanos que tenemos en las sociedades contemporáneas, en sociedades, digamos, liberales, que se precian de democráticas, contemporáneas. Eso también daría para hacer algún tipo de análisis ideológico más a profundidad. Y es el siguiente. Vamos a ver, muchas veces sucede, yo no sé si usted ha alguna vez experimentado la gente que explica cómo no son, por ejemplo, racistas, cómo no son machistas, cómo no son discriminadores, digamos, en general, precisamente porque, y no falla, digamos, por ejemplo, en campaña electoral acá vimos varios ejemplos de candidatos que decían, no, pero yo cómo voy a ser machista si yo me crié con mi mamá y con mis hermanas, ¿verdad? Yo tengo hijas. Y ya como que el hecho de que se relaciona con una pareja femenina y con hijas y con madres y con hermanas, como que eso ya los exime
de cualquier posibilidad de machismo. De la misma manera es como las personas, cuando quieren darse como muy, por ejemplo, no discriminadores de la comunidad LGTBI, por ejemplo. No, sí, por ejemplo, yo tengo amigos que son homosexuales, yo tengo amigos que son, amigas que son lesbianas o cosas por el estilo, como si el hecho de tener ese tipo de relaciones eximiera, ¿verdad? Y esta es la actitud que creo que de alguna manera usted está leyendo en el texto de Cortina, que es que muy probablemente la discriminación generalmente la ubiquemos más en esa abstracción que es el grupo de los y una etiqueta, los homosexuales, las lesbianas, los hombres, las mujeres, los pobres, los migrantes, pero que cuando lidiamos con una persona, entonces decimos, no, pero vean que yo cuando lidio con esa persona, yo soy buenito, ¿verdad? Yo me porto bien con esa persona y eso de alguna manera como que acalla el problema, ¿verdad? Por lo menos simbólicamente. Eso podría ser una operación que podríamos rastrear en el texto. Para serle honesto, yo no le estaba poniendo tanto cuidado, digamos, no le puse atención a esa peculiaridad que usted señala. Pero bueno, voy a volver al texto y voy a revisar en qué medida puedo, ahora con esa nueva pretensión, ver qué es lo que uno encuentra ahí. Yo lo que estaba viendo era cómo efectivamente la autora lo que hace es que nos señala cómo se genera una construcción efectivamente simbólica sobre una etiqueta determinada. Y la etiqueta, el asunto es que con las etiquetas generalmente lidiamos con conjuntos de individuos, ¿verdad? Y es un poco lo que usted decía, ¿verdad? Como que parece ser que el problema está situado en el conjunto, en el grupo, ¿verdad? Al cual se le discrimina porque simbólicamente, ideológicamente, es como grupo excluido, aun cuando los individuos puedan ser atendidos, por lo menos transitoriamente, por lo menos preliminarmente, por lo menos, ¿cómo decirlo? Provisionalmente, ¿verdad? Un poco como lo que decía Schopenhauer, ¿verdad? En su pesimismo de que él desconfiaba de la humanidad, aunque confiaba en los individuos, digamos. No sé, de repente esta también es una operación que simbólicamente puede ser típica de las sociedades liberales contemporáneas, en el sentido de que ciertamente el problema lo ubicamos en el colectivo y lo tratamos también de resolver, o mejor dicho, lo resolvemos en lo abstracto y ahí más o menos vemos cómo lidiamos con lo concreto, o sea, con los individuos particulares. Ahora, yo le decía que esto también da para algún tipo de crítica ideológica. Pues sí, vamos a ver, eso también puede tener que ver con desde dónde simbólicamente habla Adela Cortina, que ella también tiene un entorno simbólico de referencia. O sea, ella no está escribiendo desde un, ¿cómo decirlo? Desde un lugar simbólico aséptico, o sea, que no esté atravesado también por supuestos, por contenidos, por formas de pensar, ¿verdad? También. O sea, Adela Cortina también tiene una ideología, también tiene una forma de pensar y eso de alguna manera también puede ser lo que usted esté observando en el texto, ¿verdad? De repente podemos ingresar al texto también con ese criterio. Perfectamente. Y me parece que su pregunta nos da mucha luz también a propósito de la necesidad de vislumbrar eso también en los objetos de análisis que estamos trayendo a colación en el curso. No sé, Isabel, ¿qué le parece mi respuesta? No, está bien, profesor, totalmente de acuerdo, porque digamos, lo que yo veo en esto es que es algo, ¿verdad?, estructural, es algo que se
se ha institucionalizado, es algo que se ha normalizado en nosotros, ¿verdad? Y en todas las sociedades. Y entonces, pues es algo que sí, tiene que partir de, como hablábamos la clase anterior, ¿verdad? De la educación, de tomar pues diferentes perspectivas para atacarlo y sí, sí, muchas gracias, profesor. Más bien, es que, disculpe, más bien, es que yo soy muy crítica. Yo cuando leo algo, digamos, yo soy muy escéptica. Entonces yo siempre, como dice, yo siempre jugando el abogado del diablo, ¿verdad? Buscando las debilidades, buscando por dónde le puedo entrar, ¿no? Entonces, pues si yo, a mí, en lo personal, pues yo siento que así le saco, como decía un profesor, más carnita al texto, ¿no? Muy bien. Buscando pues esos portillos, ¿verdad? Que no me quedan claro. Entonces, pues sí, ¿no? Todo muy claro. Gracias, profesor. Perfecto, de eso se Profe, trata. Adelante, adelante. disculpe, sí, yo tenía una pregunta, pero ya como más personal. A ver. Entonces, digamos, en base a esto, ¿considera usted, bueno, en este caso, tal vez aplicándolo a su percepción personal y a más o menos como el contexto de Cortina, ¿considera usted que alguien que no ha pasado hambre puede entender al pobre? Alguien que no ha sido discriminado puede entender, por ejemplo, al gay o al negro o a, yo qué sé, a la mujer, por ejemplo. Entonces, no sé, ¿qué considera usted y más o menos cómo lo vería usted desde la perspectiva de Cortina? Vamos a ver, Brandon, es una excelente pregunta y me hace querer huir, digamos, porque es una pregunta que me compromete mucho. Pero vamos a ver, Brandon. Ay, hijo de puña, hasta me... Bueno, vamos a ver, si me animo, digo otra cosa, pero le voy a decir una cosa. Eh, Caramba, si uno tiene que esperar a saber lo que es vivir en carne propia, lo que viven personas con circunstancias distintas a las de uno, para poder ponernos de acuerdo, Brandon, yo creo que no vamos para ninguna parte. O sea, vamos a ver, ciertamente yo puedo hacer todo el esfuerzo que yo pueda hacer, yo puedo tener toda la intención de tratar de vivir en carne propia la discriminación que sufren nuestras compañeras mujeres por su condición de mujer. Pero yo no soy una mujer, ¿ya? O sea, ahora, tendría yo que decir, bueno, pero es que como yo no soy mujer, yo jamás voy a poder entender plenamente. Pues sí, o sea, lo que es lo que es experimentar en carne propia, lo que es ser mujer, por ejemplo, yo no sé lo que es, por ejemplo, ser una persona de la tercera edad. Ya, no todavía, en todo caso, ¿no? No sé si voy a llegar a experimentarlo en algún momento, puede que no. Pero vamos, si yo no puedo comunicarme con las personas de la tercera edad por el hecho de que no soy de la tercera edad, pues es un problema, porque entonces los problemas de la tercera edad, entonces que solo los pueden discutir las personas de la tercera edad, solo los pueden resolver las personas de la tercera edad. Sería muy complicado como punto límite, me parece, Brandon. Y yo, digamos, esperaría que independientemente de nuestras diferencias, nosotros tengamos algún nivel de comunicabilidad y de empatía. O sea, si eso fuera así, la empatía sería imposible. Y, y, y eso pues, nos situaría en una relacionabilidad social donde estaríamos muy aislados entre los diferentes parámetros, digamos, de agrupamiento, digamos, qué sé yo, no habría posibilidad de que ustedes me entendieran a mí como docente, a menos de que ustedes fueran docentes, o que yo pudiera entender lo que significa, digamos, una situación de ustedes como estudiantes, porque yo ya no soy estudiante, ¿me explico? Yo partiría del supuesto, y ojo, esto también es incluso desiderativo, yo quisiera pensar que yo no tengo que volver a ser estudiante para poder entender a los estudiantes. O que yo pues, no estoy aislado de entender, por lo menos hasta cierto punto, lo que necesitan, lo que quieren mis compañeras mujeres,
Solo por, o sea, yo quisiera entender, quisiera saberlo así, a partir de este supuesto, de que yo puedo tener algún nivel de empatía con las mujeres, a pesar de que yo no lo soy. Ahora, de repente ustedes podrían estar diciendo ya no sé, diciendo que me van a comprar una cajita blanca, ¿verdad? Por inocente, pero de repente, Brandon, usted me ha hecho tratar de evidenciar, tratar de verbalizar un supuesto que para mí es importante. Su pregunta, Brandon, es una súper pregunta. Y creo que apenas si empiezo a responderla, pero esto es lo que me animaría a decirle en este momento. No sé qué opina. Y no sé Muy si interesante. no sé si para los demás esto tiene algún sentido, o si ya a partir de ahora ya van a decir, no, matriculen nunca más con Sanchito, Sanchito es un idiota, o algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces, no sé, pero Brandon, esta es por lo menos el inicio de la respuesta que yo te podría ofrecer. Pero es muy interesante porque, digamos, a lo que yo veo más que todo es como una cuestión de experiencias personales y de eso, de empatía. Pero sí, es muy interesante bueno, tus anotaciones al respecto. Muchas gracias, profe. No, no, gracias a usted por la pregunta y ya hasta que me hizo sudar tacacos, muchacho, qué manera. Ahora, vean que de alguna manera esto tiene que ver con la pregunta que dice Rancière. ¿Qué se sigue de esto? ¿Qué se sigue de lo que pensamos? ¿Qué se sigue de los contenidos simbólicos con los que nos relacionamos? ¿Qué se sigue de lo que significa para nosotros esa otredad? ¿Qué se sigue de todo esto? Sí, claro, Isabel nos pone en el comentario, en chat, que es más fácil entender a los demás cuando se ha pasado por situaciones similares. Sí, claro. Lo que pasa es que es imposible que todos pasemos por todas las situaciones. Y partiendo de esa imposibilidad, no creo que tengamos que renunciar a la necesidad de entendernos, digamos. Porque sí, claro, porque es que si no, entonces nos limitamos mucho. Y carambas, o sea, lo digo de nuevo, no sé si ingenuamente, de repente sí, ahora voy a tener que volver a escuchar mi misma respuesta. Esto no estaba en el guión de la clase, ¿verdad? Pero de verdad, para mí la empatía en las relaciones sociales es tal vez no el único contenido, ¿no? Y si no el más importante, sí uno de los importantes para la relacionabilidad social. Puña, me hicieron pensar en la empatía hoy de una manera en que nunca la había necesitado verbalizar de esta manera. Bueno, ahora voy a ver qué se me ocurre en la tarde. Algo me voy a sentar a pensar en la tarde sobre la empatía. Porque a mí, sinceramente, me gusta más la noción de empatía que la de tolerancia, para serles honesto. Me parece que es más constructiva. Me parece que me sitúa más cercanamente a esa otredad a la que me estoy refiriendo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, David. Buenos días, compañeras y compañeros. Ya pasó el sudor, David. Ya pasó la congoja. Sí, sí, sí. No, Yo pero creo, vea, es una congoja que agradezco y que es muy... Son congojas que es son muy muy oportuna. bienvenidas. Son bienvenidas, Sí, sí. es muy oportuna, sí, sí. Yo también quería como compartir algunas ideas y leía lo que Camila ponía en el chat por ahí, digamos, me parece que por ahí va la idea, más que de tolerancia, justamente de empatía. La idea esta que Camila comenta en el chat de, bueno, tal vez no Sí. necesariamente sentir en carne propia la experiencia, sino entender el problema. Entonces, bueno, yo quisiera como empezar por primero agradecer que el curso, o sea, que la clase de hoy haya enfocado las noticias que están pasando. Yo cuando estaba leyendo el texto, que ya más o menos conocía algo de ese texto de Cortina cuando estaba leyéndolo, en realidad me iba en las noticias, digamos, justamente de estos días de migrantes que no son nuevas, pero bueno, citaría, no sé si escucharon, además de la noticia de Texas, en donde ya superó las 50 personas, varias de las personas trasladadas a los hospitales murieron, entonces llevan 53 personas fallecidas de las personas migrantes que recuperaron en Texas. Pero si recuerdan, en diciembre pasado, un camión con 160 personas se Sí. estrelló en México y murieron más de 50 personas también. Y
el 24 de junio, hace 5 días, en Melilla, en la frontera entre Marruecos y España, murieron casi 40 personas también, digamos, en un intento de asalto, que ellos llaman asalto, entre comillas, a la frontera, que esto implicó, digamos, una avalancha de más de 2.000 personas intentando atravesar la frontera, y en la avalancha murieron más de 50 personas. Hojeando en este momento la noticia, les cuento, les leo así la línea literal de lo que la BBC dice. España responsabiliza de lo ocurrido a las mafias que se dedican al tráfico de personas, y su presidente de gobierno, entre comillas, pongo yo entre paréntesis, denominado progresista, Pedro Sánchez, calificó la llegada masiva de migrantes como un violento asalto contra la integridad territorial del país. Digamos, son palabras entre comilladas en la noticia, que supuestamente son literales del presidente. Entonces ahí lo que fue violentado fue la territorialidad del país, y no la humanidad de las personas que estaban en ese momento. Es lo mismo, similar a lo que vamos a escuchar en los discursos en relación a los migrantes en Estados Unidos. Así que es la ley de migrantes, que es lo que decía David ahora, por ejemplo, de que las restricciones en la frontera no fueron suficientemente fuertes para evitar que la gente entrara. Entonces el discurso se va a ir por ahí. Cuando leía la noticia, la gente comentaba, ¿qué va a pasar ahora? Va a pasar, y empezaron a desglosar discursos ya conocidos de cómo las personas quedan invisibilizadas, y lo que se intenta es responder como a la estructura, ¿no? La estructura de control y de migración y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, yo, como les digo, primero agradezco que el tema se haya traído a colación, o sea, que coincidía perfectamente con el tema, pero además que se haya traído. He estado en otras clases en donde un día era urgente hablar de un tema vital, y ha sido como si el libro nos hubiera capturado tanto que ni siquiera volvimos a ver las noticias. Entonces yo pensaba, ahora que David planteaba la pregunta, bueno, ¿y cuáles preguntas emancipadoras son posibles? O sea, y frente a esto, ¿qué? Bueno, me acordaba primero de Garcés, que decía cómo no filosofar, y ella decía, bueno, o sea, que era necesario hacerlo para transformar el mundo, para que el mundo fuera más vivible. Entonces, me preguntaría, bueno, entonces, si no lo hacemos desde esta realidad, desde la vida propia, aunque no lo estemos viviendo, entonces diría más bien, en vez de cómo no filosofar, sino para qué filosofar, diría, si lo hacemos desde un nivel abstracto. Claro. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿cuáles serían las respuestas, digamos, más que, Claro. bueno, que lamentarnos? También recordaba a Aylan Kurdi, que fue el niño que David citó ahora, el niño que en el 2015 apareció en las costas de Turquía, se volvió un símbolo mundial de la migración, un niño de 3 años de Siria. Y después después se olvida. Hay varios artistas, digamos, que lo dibujan en caricatura y cada año lo van mostrando más invisible, ¿no? Cómo se va difuminando, cómo se va escurriendo en la arena, la figura del niño, y ya desaparece. Entonces, pensaba en el desafío de naturalizar, justamente como se comentó ahora, dejar de sacudirse más bien la idea esta de que es natural, de que es normal, de que va a subir, incluso con las llamadas crisis económicas, va a subir la cantidad de migración, y es natural, va a haber más muertes, y así pasa, y así va a seguir pasando. Y para eso me parece que hay que visibilizar ambas partes. Visibilizar, digamos, a las personas que se exponen a esa situación y terminan en las noticias, y visibilizar a las personas y los grupos y las estructuras que se convierten en victimarios. Claro. Y eso implica no volver a ver para otro lado. O sea, implica justamente percatarse de qué es lo que genera la estructura de violencia que pone a las gentes en ese extremo, porque no se sale por gusto, o sea, la gente no sale por gusto, y el que sale por gusto es el que puede pagar y que viene a invertir, como decía David. Entonces no recibimos igual al inversor que viene al país con una intención de generar supuestamente empleo o condiciones de explotación más bien, que a la persona que viene intentando sobrevivir y que no viene a pedir, viene a trabajar. Entonces, bueno, como por ahí. Gracias. Claro. No, y en este sentido las respuestas pueden tener, digamos, los dos puntos límites son los siguientes. Por un lado, haciendo un poco
tomando el hilo, digamos, de las tres participaciones, la de Brandon, la de Isabel y la de Alejandra, por un lado, un problema sería el tratar de resolver todo desde una institucionalidad completamente ajena a aquello a lo cual tiene que atender, ¿verdad? O sea, como esas soluciones que le llaman resolver esto desde un escritorio sin conocer la realidad de lo que hay que solucionar es problemático. Claro, ese es un punto que tomar en cuenta, pero es un punto límite. Por otro lado, es que considerar que para poder ayudar realmente uno tiene que estar en la condición de aquello que ayuda. Pero eso también es irrealizable, ¿verdad? Porque más bien, afortunadamente, en algunos casos, hay algunas solideces, por así decirlo, institucionalizadas, desde donde también podemos ayudar. Y me refiero no a las instituciones más reconocidas, digamos, no, a la institución, digamos, incluso de la ayuda que uno puede en una comunidad determinada dar, simplemente, ¿verdad? Independientemente de cuánto nos identificamos con aquellos con aquellos quienes necesitan nuestra ayuda, ¿verdad? El otro día yo, por ponerles un ejemplo, yo me ponía a ver el caso de una futbolista afgana que tuvo que salir del país después de que incluso hubo atentados en contra de su vida por ser mujer, por ser futbolista, ¿verdad? Y ella vivía en Londres, pues, o sea, ella migró a Londres, ¿verdad? Y Sanchitos no es ni futbolista ni es mujer, digamos. Pero Sanchitos puede pensar cosas a propósito de estos problemas. Entonces, sí, claro, esto, vean, el giro que tomó esto, esta clase hacia el final, me encanta, me encanta. Muchas gracias por eso. Veamos muy rápidamente ya la última lámina para ir cerrando, ¿verdad? Y esto es un ejemplo que a mí me llama siempre muy, muy poderosamente la atención. Humberto Eco en A Pasos de Cangrejo, un texto que recopila ciertas participaciones de Humberto Eco en medios de comunicación masiva en Italia, en periódicos específicamente. Hay un artículo de ese texto, de A Pasos de Cangrejo, donde él habla de cómo en cerca de los 2000 la población musulmana en Italia estaban dando alguna pelea porque los hijos y las hijas de musulmanes pudieran tener clases diferenciadas, aulas diferenciadas, porque estaban con el temor de que sus hijos y sus hijas, descendientes musulmanes, estaban en muy poco contacto con la cultura, con su cultura de ascendencia, digamos, y pidieron, o sea, le pidieron a la institucionalidad italiana tener aulas solamente para personas musulmanas, atendidas por profesores o por maestros también musulmanes. Lo cual era súper problemático. Humberto Eco de alguna manera decía, bueno, es muy curioso porque si este tipo de decisión viniera direccionada desde el gobierno italiano, esto sería pues, muy cuestionable por una cuestión de discriminación. Pero ¿qué pasa cuando es la misma población la que pide ser discriminada? Es como un problema de autodiscriminación, ¿verdad? Precisamente por esa necesidad que surge de identificar la otredad y de distanciarse de ella, ¿verdad? En ese sentido, vean que muchas veces con nosotros reaccionamos de alguna manera curiosa, por decirlo de alguna manera. Y pienso ahora en la discriminación y la xenofobia. Por ejemplo, lo que pasó con Inglaterra, con Gran Bretaña, en relación con el Brexit, ¿verdad? Y esto, yo creo que, sí, si mal no recuerdo, Adela Cortina señalaba cómo a partir del Brexit en Gran Bretaña tuvieron problemas especialmente con profesionales de atención médica, ¿verdad? Muchas enfermeras y algunos médicos
o algunas médicas quedaron en una situación muy curiosa porque pues quedaron como extranjeros en Gran Bretaña y de esa manera se les dificultó la prestación de servicios, de su trabajo en Inglaterra. Y eso de alguna manera termina siendo dispararse en el pie para Gran Bretaña, ¿verdad? Lo mismo que pasó, por ejemplo, en la España del siglo XV. Ustedes me imagino que conocerán el caso de que una vez que ascienden los reyes católicos, con todo ese título, ¿verdad? Hay dos momentos especiales de expulsión de judíos y de moros y de musulmanes de la España de ahora los reyes católicos. Y curiosamente, España lo que hizo con eso fue expulsar de su territorio a comunidades, entre otras cosas, que estaban concentrando niveles educativos sumamente altos y riqueza. Entonces, expulsó también, por las condiciones en que salieron, expulsó lo que hoy, con una palabra que tampoco es que me gusta demasiado, pero lo que hoy se denominaría dentro de ciertos ambientes un gran capital humano y un gran capital, mucha riqueza también, literalmente. Entonces, este tipo de cosas, vean cómo también en algunos sentidos pueden terminar siendo, dispararse en el pie, como quien dice. Bueno, por razones de muy diferentes índoles y de muy diversos criterios. Y bueno, con esto podríamos ir cerrando acá la clase. Muy contento, digamos, con sus participaciones, muy agradecido y esperando que, bueno, pues que nos vaya bien también con los otros contenidos del texto.